Ok, lo que es el tema de sujetos y fuentes de información es de la sección 3.2 y 3.3 del documento que ustedes tienen. 3.2 y 3.3. Ok. El primer tema, sujetos de información, nosotros lo llamamos así para no llamarle población y muestra. Más o menos el título dice por ahí, pero es por lo siguiente, vea, y les voy a explicar. Cuando nosotros hablamos de población y muestra, yo creo que la mayoría de ustedes llevó un curso que se llama este, estadística y probabilidad, o llevaron primero estadística descriptiva, luego probabilidad. O sea, hay diferentes nombres de diferentes cursos que tal vez en su carrera llevaron, unos con mayor énfasis, otros con menos énfasis, pero siempre nos han metido en la cabeza el tema de muestra. Una muestra a partir de una población, porque con la muestra podemos generalizar resultados. Y este tema sí es de suma importancia para los dos tipos de proyectos. Y aquí es donde va un poco la diferenciación. Los que van a trabajar proyecto teórico tienen que buscar la manera de lograr establecer esa muestra que sea confiable y que sea una muestra representativa en función de la temática de estudio. Y es la parte también más compleja de lo que tiene un estudio teórico. Porque el estudio teórico no es simplemente voy y busco los libros y sigo buscando bibliografía y todo se apunta a bibliografía. No funciona así, porque por eso es que es la parte como profesional que tenemos. Entonces, más si hacen un estudio tipo diagnóstico, hacen estudios tipo este, validaciones, por ejemplo, de alguna aplicación de alguna tecnología nueva o algo así, tienen que incluir el criterio de personas expertas, pero ese criterio de personas expertas tiene que partir de un muestreo, que sea un muestreo que pueda denominarse representativo, pero ese representativo también va a ser muy relacionado con lo que le llamamos los criterios de confiabilidad. Y esos criterios de confiabilidad van a partir mucho de si son estudios con más índole cualitativa o cuantitativa. Entonces ahí es donde comienza la parte compleja de los estudios teóricos. Entonces, si por ejemplo ahí está haciendo un estudio que dice que es un diagnóstico y cree que con solo, por ejemplo, una muestra de 5 empresas pyme lo va a lograr, no, porque eso no es un estudio teórico ni es para un TFG, eso sería para un estudio de un curso. Pero si vamos a hacer un TFG es porque realmente vamos a buscar una verdadera muestra como tal. Y es que es donde vienen los temas que hay que comprender. En un estudio de curso yo podría ir a 5 empresas, las localizo, les hago una consulta y ya presento un informe con base en eso porque es el tiempo de un curso. Pero estamos hablando de proyectos que hablan de una generalidad, que están hablando para un TFG, que por ende tienen que tener mayor dedicación de tiempo. Y entonces ahí es donde una muestra que me digan, es que vamos a usar 5 personas, deja muchas dudas desde un punto de vista de un TFG. Pues entonces tenemos que establecer una buena muestra. Lo que pasa es que ahí es donde viene la complejidad de bajo qué universo establezco esa muestra. Que el universo es lo que se llama la población total, que es donde los proyectos de índole práctico, esos proyectos de índole práctico sí son un poquito menos complejos en el tema de definición de muestra porque se está trabajando un elemento y caso único. Y el caso único, por ende, está relacionado a una limitación que es la empresa como tal o un departamento. Y si el departamento es el que tiene la mayor relación con el proyecto, se va únicamente a delimitar a las personas que están dentro de esa sección y entonces, bajo el carácter cualitativo más de interpretación, entonces conlleva a una creación de una muestra más dirigida o en función de ciertos criterios que son establecidos por la misma persona investigadora. Y eso facilita mucho la determinación de una muestra. Pero donde hablamos de una generalidad, entonces ahí sí cambia mucho el contexto. Entonces, ¿qué es lo que uno denomina muestra como tal? La muestra, porque yo no voy a explicar aquí fórmulas estadísticas, porque no es la índole como tal, no es el índole de este curso, esa parte, ponerme aquí a desarrollar fórmulas. Es que recuérdense que cuando uno tiene una población grande, un universo, uno tiene lo que llama la población total, eso es un N grande,
Y hay una fórmula que a uno establece cuánto debería ser el valor mínimo de la muestra para que ésta tenga un cierto grado de confiabilidad e incertidumbre. Entonces es confiabilidad e incertidumbre. Y ese cálculo como tal de tamaño de muestra comienza a separarse del tamaño de la población, pero sobre todo en poblaciones grandes. Y ahí es donde va el término grande que significa. Normalmente poblaciones de más de 500 personas, 1000 personas, es cuando comienza a darse una verdadera separación. Y entonces donde el esfuerzo de no hacer un censo lleva a poder hacer una muestra. Porque el censo sí es el estudio de toda la población. Ejemplo, las encuestas de carácter político, por ejemplo, tienen esa característica. Ustedes dirán, pero ¿por qué siempre usan una muestra como de 2000 personas o de 1000 y resto para una población de, no sé, 2, 3 millones? Bueno, porque es que precisamente el crecimiento de la muestra en función de esos números viene a ser mínima ya en números muy grandes. Puede ser que usemos 4 millones y la muestra seguirá siendo 2100, 2200 personas, no más de esa. Puede ser que usemos 20 millones y tal vez a lo mucho lleguemos a 2500 personas. Entonces significa que el esfuerzo como tal que yo tengo que hacer para aumentar la muestra en función de esa cantidad de población llega un momento en que se estanca. Entonces realmente se utiliza ya como un número estándar, 1000 y resto, 2000 y resto, que siempre bajo los cálculos va a determinar un grado de confianza y un valor de incertidumbre como tal. ¿Ven? Ahora bien, ese muestreo tiene que estar también asociado a unas ciertas características porque cuando hablamos de población, la población total también va a estar definido por las características que a nosotros nos interesan. Por ejemplo, si alguien está haciendo un proyecto sobre empresas de TI, obviamente vamos a hablar de un universo de empresas de TI, que es más de Costa Rica, ¿verdad? No vamos a hablar de las empresas pymes en general en Costa Rica, sino las empresas de TI en Costa Rica. Y hay que conseguir el número para con ello poder establecer una muestra representativa bajo ese carácter representativo y con ello tener la mayor cantidad de información. Ahí lo complejo es que si las investigaciones ustedes no tienen el apoyo de recursos, entonces si van a usar el otro mecanismo que es el muestreo más por un establecimiento de, ¿cómo se llama? De criterios por parte de la persona investigadora como tal, ahí es donde viene la otra parte compleja. ¿Por qué? Porque entonces tendría que definir un buen muestreo por este criterio de la persona investigadora, bien fundamentado, para poder definir una muestra tal vez más pequeña. ¿Ven? Entonces, ahí es donde viene la parte compleja sobre los estudios, sobre todo los teóricos. Pero en los estudios prácticos viene el otro tema. Si yo tengo un departamento y hay 20 personas en el departamento y uno de los elementos que yo ocupo estudiar es de la perspectiva de estas personas en función del tema que yo estoy trabajando como trabajo final de graduación, el tamaño de la muestra, según la aplicación de esa fórmula, viene a ser los mismos 20. Si tengo 50, me va a decir que son los mismos 50. O sea, en otras palabras, son poblaciones pequeñas. En las poblaciones pequeñas casi que muestra no existe, sino un sondeo. Pero ahora vamos a la realidad. Hoy en la mañana, por ejemplo, aquí en la casa estaba un muchacho que es cliente de mi esposa y él trabaja en una empresa transnacional. Entonces aquí estaba en una reunión atendiendo mientras mi esposa después lo atendía. Y ya ahí tenía personas de Estados Unidos, México, Chile, Brasil y no me acuerdo si Argentina, Colombia, quién más, eran como 6 o 7 países. Y ese es su departamento de trabajo. Algunos de ustedes van a tener esa dificultad. Su departamento es un departamento que ya es multinacional, o sea, no es de Costa Rica toda la gente. Y entonces yo digo, bueno, si tengo 50 personas, ¿cómo le voy a aplicar el estudio a las 50 personas que están en diferentes países, usos horarios y hay un montón más de bemoles ahí? Ahí es donde nace la muestra por criterio de la persona experta. Y eso es lo que, digamos, de aquí más adelante vamos hablando. Entonces, ese criterio no probabilístico sería un criterio por conveniencia, que es establecer una conveniencia de criterios o indicadores o parámetros mediante los cuales voy a escoger la respectiva muestra. Eso porque hay una delimitación.
¿Cuál es la delimitación del alcance? Estoy trabajando en un departamento y el departamento tiene 20 personas, pero por alcance de tiempo no, y por, digamos, ubicación geográfica, las 20 personas no pueden ser atendidas. Entonces, por un tema de conveniencia, alcance, capacidad de contacto, se van a establecer tal vez 10 personas de muestra. Pero la persona investigadora lo establece con buen criterio y entonces trabajamos con 10 de esas 20 sabiendo que igual sigue siendo un estudio cualitativo que busca la interpretación y por ende no es una generalidad, sino es la creación de una solución específica, que es donde viene el tema con respecto al tema de generalidad o estudios estadísticos, porque los estudios estadísticos sí ocuparían un elemento representativo. Ahora, si es un estudio teórico del ámbito cualitativo, de igual manera, aunque sea no probabilístico y por conveniencia, sí hay que establecer una buena cantidad de perfiles que les puedan permitir, sobre todo por criterio experto. Ejemplo, en algún momento una muchacha que estaba haciendo un trabajo para algo de construcción con inteligencia artificial o algo así, que de ese proyecto no sé en qué terminó, que tengo que preguntarle a Humilton que le estaba preguntando, su criterio como tal estaba asociado que pertenecía a ciertas organizaciones donde podía adquirir ciertos expertos y entonces era como para un grupo de 10 expertos de esas asociaciones que tenían conocimiento del tema. Y entonces establecía criterios por conveniencia que uno dice, bueno, 10 personas hasta cierto punto ya es un criterio bastante interesante. No es una persona, porque nos han querido hacer proyectos con solo una persona y pues, es como el criterio de la persona. Entonces no es una investigación. Porque también sucede lo siguiente, con base en algún tipo de herramienta, si uno aplica, creo que era como una serie tipo Fibonacci o algo así, hay un criterio donde ya uno comienza a establecer que en grupos poblacionales, después de cierta cantidad de números, la cantidad de personas que van a responder las mismas respuestas o que haya nuevas versiones o nuevos elementos dentro de una gama de opciones, por ejemplo, de respuestas, comienza a disminuir esa probabilidad. O sea, yo como primera persona, todo lo que yo diga va a ser novedoso, 100%. La segunda persona, en el caso conmigo, puede ser que tenga una paridad de dos terceras partes. O sea, el 66% de lo que yo dije, puede ser que la otra persona lo diga, lo cual le está agregando un 33 a un máximo un 50% de cosas nuevas. Si una tercera persona viene, la probabilidad de que esa tercera persona, con respecto a las dos primeras, repita cosas, comienza a aumentar. Entonces, su probabilidad o porcentaje de cosas nuevas que me va a decir comienza a disminuir. Y creo que llegando como a la novena o décima persona, ya casi que el porcentaje tiende a cero, pero no es cero, ¿verdad? Porque es una asíntota con respecto a cero. Si se acuerdan del concepto de una asíntota como función, entonces creo que era una función tipo, no sé si de decaimiento exponencial o por ahí anda, porque no es que no me acuerdo si era como también logarítmica, de eso que estaba tratando de acordarme, pero la cuestión es que es una función que termina siendo asíntota cero. O sea, nunca llega al cero, pero las probabilidades comienzan a disminuir, 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 sin llegar a ser nunca cero. O sea, siempre hay una probabilidad de que la persona número 100 diga algo nuevo, pero es mínimo. ¿Ven? Entonces, hay criterios de ese tipo que hay que nutrirse muy bien con respecto a esa escogencia que nos permita dar una buena selección de muestra desde el punto de vista de un teórico cualitativo. Por eso les digo, en esta parte la complejidad no es tanto para los proyectos de índole aplicado, cualitativos, que son soluciones que están desarrollando, porque ahí lo que vamos a trabajar con los grupos poblacionales que tenemos. Si alguien, por ejemplo, en su departamento son cinco, bueno, y ahí sí los cinco van dentro del proyecto. Estamos completamente de acuerdo, porque la capacidad de recursos digamos, su ámbito de acción le podría permitir atender a los cinco dentro de un tiempo prudencial. El problema es cuando ya comenzamos a tener 20, 30 personas, que ahí sí como que suena difícil que alguien pueda acceder a 20, 30 personas distintas. ¿Ven? Entonces, aquí es donde comienza a definir mucho el grado de esfuerzo que tienen que ponerle al proyecto. Y aquí también entra una parte que luego habrá que analizar en función del alcance del proyecto. Porque inicialmente pudo haber sido un alcance de cierto tipo, pero, ahí es donde viene el tema. Con respecto a tiempo, con respecto a mi capacidad y recursos disponibles para poder desarrollar el proyecto, vamos a tener que hacer alguna delimitación adicional, porque si no se va a morir en el intento. O es un esfuerzo, digamos, superior a lo que ustedes pueden hacer
y entonces eso va a implicar que del proyecto no lo puedan realizar. Entonces aquí es donde hay que entender eso. A nivel del documento, propiamente hay que redactar una prosa. En el documento se redacta una prosa estableciendo cuál es el universo como tal, cuáles son los criterios utilizados de selección de muestras, sean probabilísticos o no probabilísticos, para con ello establecer finalmente la muestra. O, si al final de cuentas es un censo, establecer las condiciones por las cuales se va a realizar un censo como tal. ¿Ven? Entonces, toda esa prosa hay que ponerla. Y también, desde el punto de vista, considerando la muestra que se va a tener, agregar un perfil de los sujetos que son parte de la investigación. No se usan nombres, pero sí un perfil. ¿Qué es el tema del perfil? Bueno, ¿cuál es la relación de estas personas con función del proyecto como tal? O sea, ¿cuál es la relación, conocimiento que pueden aportar como tal para que así podemos tener perfiles? Ese perfil o rol, por ejemplo, que puede tener un tipo de sujeto, no necesariamente tiene que ser sujeto por sujeto, porque en realidad yo puedo tener varios sujetos dentro de esa muestra con un mismo perfil. Entonces ya uno agregará a este cuadro o la forma en que lo explique, bueno, cuántas personas pertenecen a ese perfil como tal. Puede ser que, por ejemplo, yo haga un perfil por parte de su no expertise técnica, sino que yo puede ser que haga ¿cómo se llama? Una separación de roles pensando en sus puestos, digamos como tal, técnico, ingenieros, profesionales, X, Y, Z, y entonces uno establece la relación desde esos perfiles en función del proyecto y la cantidad de individuos que componen cada uno de esos perfiles. Eso es lo que va en la parte de redacción. Entonces es una redacción que tiene que ser también explicativa para conocer el criterio de ustedes. Entonces no simplemente es una afirmación de simplemente esto se decidió, no. Una explicación fundamentada, no tienen que agregar teoría. Eso es otro tema importante, porque a veces agregan la teoría, definen qué es una muestra, definen qué es una población, pero nunca hablaron nada del proyecto, y eso no es metodología. La metodología es práctica. Entonces, no es un tema de agregar definiciones. No es un tema de agregar teoría de metodología, no, es explicar bien fundamentado en la teoría de metodología, pero con la aplicación directa al proyecto de ustedes. Eso es lo que va en esta parte que se llama sujetos de información como tal. Y eso es lo que nosotros esperamos ustedes puedan agregar. O sea, una información consistente para poder saber de dónde salen los sujetos y ese grupo poblacional que les va a ayudar. Ahora, puede ser una sola muestra, pueden ser dos o pueden ser tres muestras, depende. Un proyecto puede ser que trae con una sola muestra porque solo tiene un grupo poblacional en total. Puede ser que entonces un proyecto tenga dos tipos de muestras distintos porque son grupos poblacionales distintos. Sí. Un proyecto puede tener tres muestras distintas. Sí. Por ejemplo, yo vi por ahí un proyecto que hablaba de un diagnóstico en pymes. Bueno, puede haber un grupo que sea con pymes, que es un perfil. Otro perfil serían expertos en el tema. Entonces ya son dos perfiles distintos, dos muestras distintas. Entonces no significa que un proyecto tiene que tener solo una muestra. Puede tener dos, puede tener tres muestras distintas, dependiendo de los grupos poblacionales que estén relacionados al proyecto como tal. Y esa es la parte de sujetos. Esa parte de sujetos realmente no es una sección larga. O sea, yo normalmente le digo a los estudiantes que es una sección de una página, página y media a lo mucho, pero que tenga un buen fundamento práctico en su explicación. O sea, fundamento teórico para que sea muy práctica la explicación y no es un desarrollo teórico. Y ahí es donde entonces cometemos los errores. Y eso nos va dando también fundamento. Importante también saber cuál es la información que cada perfil va a brindar, porque esa información del perfil como tal también nos orienta un poco qué tipo de información ustedes van a poder capturar de estas personas. Entonces, eso es lo que tiene que ver con el sujeto. Criterios objetivos y fundamentados en la técnica, o sea, la escogencia de estas personas o estas muestras que sea con un criterio objetivo, o sea, objetivo, fundamentos objetivos como tal, no es simplemente por una predisposición bajo un sesgo, porque ahí sí estaría mal. Ojalá que haya una representatividad. O sea, una representatividad que es, ok, si en un departamento yo tengo 20 personas, de las cuales 5 son ingenieros y 15 son técnicos, y yo no puedo entrevistar a los 5 ingenieros ni a los 15 técnicos,
Las muestras que yo utilice de ese grupo poblacional del departamento tienen que estar también equilibradas, porque estamos hablando de relación 2 a uno. Entonces, si al final yo escojo dos ingenieros, al menos tengo que tener cuatro técnicos. Si yo escojo tres ingenieros, mentira, dije 15 a 5, era más bien 3 a uno. Entonces, si yo tengo dos ingenieros, seis técnicos. Si yo tengo tres ingenieros o ingenieras o profesionales, nueve técnicos o técnicas. O sea, siempre tengo que mantener la relación 3 a uno. Las muestras tendrían que estar balanceadas para que haya una representatividad. Por eso se habla que representatividad no es igualdad, es proporcionalidad. Y eso yo tengo que también tomarlo en consideración cuando defino los sujetos. Y también evitar la saturación. Si ya digamos en un grupo y manteniendo la proporcionalidad, yo ya, por ejemplo, entrevisté dos personas profesionales y las seis personas técnicas, no hace falta seguir entrevistando más técnicos porque primero no perder la proporcionalidad y segundo ya habría una saturación de un cierto perfil que no es necesario. Ven, esos son los criterios más importantes para el tema de sujetos. Consulta, duda. Sí, Ujú. profe, estos sujetos medios se mencionan en el alcance, ¿verdad? De Más o alguna menos, porque manera. es que por eso es que el alcance yo le hago que la mención es hacia los entregables y el contenido de los entregables, no las personas. Ok, Porque usted en el alcance puede definir que el proyecto se especifica o está limitado a un departamento específico, pero no decir, es que son cinco personas de una vez en el alcance. No, no. Está ok, ok. limitado al departamento. Punto. Ahora, lo que más interesa después en la redacción del alcance son los entregables del proyecto. ¿Ves? Entonces, digamos que de una manera implícita, sí, algo, pero no explícitamente en el alcance no hay que decir ahorita todavía, ni se va a decir nunca, es que el alcance solo es para 20 personas, no, es que el alcance es para la empresa. Ahora, que la investigación trabaje con 20 personas es otra cosa, pero el alcance sigue siendo la empresa o el departamento. Ok, Ujú. listo. ¿Estamos? ¿Alguna otra duda, consulta? No hay duda, no hay consulta a esta parte. Continúo entonces con la parte de fuentes. Ok. En el tema de fuentes de información. Y aquí es un tema que a veces, digamos, yo les explico y vuelvo a verlo en los documentos y siento que también hay un tema de incidencia de sus profesores, tutores con el tema y no, como que no hemos llegado a comprender qué es el concepto. Vamos a ver, cuando ya uno establece sujetos, como tal estableció a las personas. Alguien puede decir, bueno, pero es que una fuente de información es la técnica que le aplico al sujeto. Sí, pero no en este caso. ¿Por qué? Porque para eso también nosotros hablamos de las técnicas en nuestra sección. Y en esa parte de técnicas vamos a decir cuáles son las que vamos a aplicarle a ciertos sujetos. Las fuentes de información únicamente hace referencia a documentos, no personas. Entonces, decir el testimonio de una persona dentro de fuentes de información es completamente reiterativo y repetitivo porque ya para eso en el documento se estableció la parte sujetos. Las fuentes no tienen que ver con ese tema. Las fuentes es únicamente con respecto a documentación, física, digital o video, que ustedes estén usando como materiales de consulta. Eso es lo que son las fuentes de información dentro del documento del TFG. A eso es lo que me refiero porque cuando a veces uno vuelve a leer el documento, al final vuelven a poner fuentes, testimonio de las personas, vuelvo a lo mismo. El testimonio ya está implícito cuando hablamos de sujetos. El testimonio está implícito dentro del tema cuando establecemos las diferentes fuentes que vamos a preguntarle a los sujetos. Por ende, no se ocupa poner en fuentes testimonio, porque aquí nos estamos queriendo referir únicamente a documentos. Ahora, ¿qué tipo de documentos hablamos? Libros, artículos de revista, anuarios, publicaciones, tesis, artículos de periódico, cosas de ese tipo que son los tipos de documentos que ustedes van a utilizar. Y también ya incluimos la parte digital, ¿verdad? Multimedia, videos, no sé, algún gráfico, fotografía o X, que esté referido propiamente a informes tipo PDF, que son archivos como tal digitales, que ya también se incluyen como parte de las fuentes de información.
Ahora bien, esas fuentes que son documentos es lo que nosotros clasificamos como primario y secundario. Y eso es lo que va en la prosa dentro del documento. Explicar cuáles son las fuentes que van a usar o que usaron dentro del proyecto, porque después todo el documento al final en la entrega tiene que quedar en pasado, y poder clasificar cuáles son primarias y secundarias. Ahora es donde viene otro tema interesante. Cuando hablamos de clasificación primaria y secundaria, hace referencia a dos criterios que pueden ser distintos o se pueden combinar. ¿Qué es primario? Una fuente que desde el punto de vista de información es tomada de primera mano. O sea, son fuentes de información como por ejemplo una ponencia que habla sobre una investigación de campo que recogió fuentes y los establecieron. Si bien es cierto, tuvo un proceso de revisión y validación, no significa que esté constatado o ya haya pasado por un estándar. Sigue siendo una fuente elaborada por información de primera mano. Pero también en carácter de tesis llamamos fuente primaria a aquella fuente que sí o sí es parte del proyecto. Esa fuente que como de lugar tiene que usarse dentro del proyecto porque tiene una relación directa con el tema. Ese es el segundo criterio para definir que un documento es una fuente primaria. ¿Ven? O sea, hay dos criterios que yo puedo utilizar. En el caso de la secundaria, lo mismo. Una fuente secundaria sería algún artículo o documento que usa fuentes referenciadas desde otras fuentes. O sea, no es a partir de una investigación primaria de campo, sino más bien recolectando, como cuando hablamos de artículos que son de revisión bibliográfica, pues esos artículos son fuente secundaria, tomando el punto de vista que no es fuente trabajada de campo, sino a partir de otros estudios, o también se considera secundario por el criterio de ser una fuente que no es que aporta algo vital para el proyecto, sino que es algo como complementario. Y entonces esa fuente perfectamente pudo ser que no se utilizara porque lo que aportaba era algo complementario en el proyecto y se podía modificar por cualquier otra, entonces no es una fuente tan de primera relación con el tema. ¿Ven? Eso es lo que es fuente primaria y secundaria. Importante es que en el documento, en la prosa, ustedes tienen que explicar cuáles fuentes son primarias, cuáles son secundarias en función de su proyecto y ojalá brindar ejemplos de esas fuentes primarias y secundarias dependiendo del tipo de documento. O sea, si es por revistas, algunos artículos de revistas serán primarias, otras serán secundarias. También puedes obtener libros donde unos serán primarios, otros secundarios. Los mismos referencias, como tal, los marcos de referencia, habrá su marco de referencia primario y secundario en función de su uso. Habrá también algún, digamos que ponencia de un congreso secundario o primario. Entonces, cada tipo de documento no es el que define si es primario o secundario, sino que está en función del criterio que ustedes establezcan para poder saber qué es primario o qué es secundario. ¿Ven? Entonces, aquí un poquito de las fuentes de información que existen. Entonces, las fuentes de información pueden orientarse por su diferente clasificación como tal. Desde ese punto de vista, la sección vuelve a ser una sección no tan grande, es una sección pequeña, es una sección sustantiva, pero que sí muestra que ustedes ya desarrollaron una buena investigación como tal a nivel de documentación y con eso pueden construir digamos, lo pueden utilizar tanto en el marco teórico como explicar claramente su proceso metodológico, cuáles herramientas, digo, cuáles son los documentos que van a utilizar. Por eso es que esta sección 3.3 en otros documentos, otras carreras, la gente como que no le toma importancia y cree que nada más poner un listado de fuentes. Y no, no es poner un listado, es que eso también permite entender dentro de su investigación qué es lo más importante, hacia dónde va orientado esas fuentes y los temas que esas fuentes tratan, cuáles son las que le dan el eje al proyecto de ustedes, cuáles son las que le dan al proyecto de ustedes como tal una orientación a un tema, a un punto específico o cuál es lo primordial que van a desarrollar. Ahí es la importancia de entender por qué es que vamos a agregar estas secciones dentro del documento. ¿Ven? A veces también se les solicita, dependiendo de ustedes, es opcional agregar algún tipo de cuadro o algo así, donde ustedes puedan explicar más o menos o separar las primarias, dar el ejemplo, saber cuál es la información que se está tomando de ese tipo de fuente. No es hacer unas referencias tampoco, capítulo 7 no es poner todas las fuentes, pero sí por lo menos dar una cierta explicación con los perfiles de los diferentes tipos de documentación o fuentes para poder establecer tanto información como su clasificación hacia el proyecto. Eso es lo que interesa. Ahora, obviamente, no hay fuentes primarias para todo el mundo.
todas son diferentes. O sea, por ejemplo, alguien puede usar el PMI como primario, en otro proyecto será secundario, pues no es el módulo. Entonces, cada uno tiene sus propias fuentes de información y su propio modelo de construcción de fuentes. ¿Ven? Nosotros no usamos fuentes terciarias. Aquí hay unos ejemplos de lo que algunas veces llaman primarias. Nada más que aquí ponen la consulta a un experto en el tema, que eso, yo como se los dije, en este caso se elimina. La teoría lo puede introducir, pero nosotros no lo usamos por el tema de que ya está implícito en la parte de sujetos, así como también en la parte de técnica. Igual pasa con la persona que observa un evento, eso no lo toman en cuenta. Después de ahí para abajo son tipos de fuentes que existen. Que eso es por un criterio de resultados, ¿verdad? Por eso que le llaman primarios, monografías, tesis, disertaciones, porque son proyectos asociados a investigaciones de primera mano de campo. Entonces no son fuentes asociadas a revisiones o demás como si pasa en otras. ¿Ven? Entonces esos son ejemplos de fuentes. Recomendaciones, no hay que usar las tres clasificaciones, nosotros solo usamos primaria y secundaria para que lo consideren, no, no es que tienen que poner tampoco terciaria. Nada está escrito en piedra, puede ser que en su primera instancia agreguen alguna fuente, después la tienen que variar porque ya esa no se va a utilizar. Entonces, todo esto está sujeto a cambios durante el proceso de investigación como tal, porque siempre son procesos como de mejora continua. Esta sección es sumamente corta, por eso les dije que terminaba como entre las 7, 7 y media, dependiendo de las dudas que tuvieran. Y no sé si les queda alguna duda con el tema de fuentes. Sí, profe. Sin- Usted Ujú. mencionaba que es en función del criterio, o sea, Ustedes definen el criterio que van a utilizar para la clasificación, ya sea en función del tipo de información, ya sea que es porque son fuentes de primera mano, o en segundo lugar, a partir del criterio de relación con el tema de desarrollo de ustedes. O sea, que tanto esa fuente o esa documentación tiene información que está muy relacionada al proyecto de ustedes. ok, pero puede Ujú. ser cualquiera de las dos, primaria o Cualquiera de los dos. secundaria. Igual lo que yo siempre Ok, recomiendo es hacer como un híbrido en ambos para que se refleje realmente que esa fuente, su relación está muy orientada al proyecto, de tal manera que todavía fundamente mejor su uso con respecto al proyecto. ok. Ujú. ¿Dudas, consultas? ¿Dudas, consultas? No, profe, todo bien. Ok, bueno, si no hay dudas o consultas, entonces voy a parar de compartir y paro grabación.